Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un honor estar hoy con ustedes. Somos el grupo de espiritualidad y ayuda mutua al regalo de tu partida. El día de hoy tenemos una hermosa charla en donde compartiremos un tema que personalmente me parece muy interesante. Así que dejo a Gis para que pueda presentarnos a nuestro invitado del día de hoy. Todos sean bienvenidos. Gracias Paulita y gracias a todas las personas que se unen a este día. Bueno, el día de hoy tenemos, para comentarles que la grabación de esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube, que es El Regalo de tu Partida, donde subimos todas las charlas que hacemos domingo a domingo. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es Alberto Araica. Alberto es médico psicoterapeuta, él es teólogo, es logoterapeuta. Él hace formaciones maravillosas que nos ayudan a poder encontrarnos y poder entrar a lo más profundo de nosotros. Así que hoy día la charla se llama Lo perdido que llevamos dentro. Alberto nos va a explicar un poquito más de qué se trata y bueno, la idea es que también cada uno que quiera participar o levante la manito o escriba en el chat para que todos podamos hacer acá una comunión bonita. Así que bienvenido, Alberto. Gracias por estar aquí. Tienes la sala aquí con todo este hermoso grupo. Muchas gracias, Gis, y muchas gracias a todas y a todos por estar presentes este día domingo 24 de marzo, cuando deberían estar descansando o en la playa o en una hamaca tendidos. Pero bueno, este tema nos convoca, este tema también crea un sentido de comunidad alrededor del regalo de tu partida. Es un placer para mí estar aquí por segunda vez. Ya estuve el año pasado, creo, con una charla que, si no mal recuerdo, se llamó Recuperar el alma. Recuperar el alma. Hoy quiero enfocarme en este tema, que es la parábola del hijo pródigo, pero haciendo una lectura desde el inconsciente espiritual que propone Víctor Frankl, y que yo le he llamado lo perdido que llevamos dentro, ¿no? ¿Qué es lo perdido que llevamos dentro? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo podemos recuperar? Y esta charla es parte de un seminario que empezará el 3 de abril durante 8 semanas. Y ahí está el vínculo para que ustedes puedan entrar y explorar mejor la información del seminario de 8 semanas. Al final también voy a dar más información sobre eso. Esta es una parábola de mis favoritas, que está en el Evangelio de Lucas. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? Y que cuenta la historia de dos hermanos, ¿eh? Cuenta la historia de dos hermanos. Se trata de un padre que tenía dos hijos, y el menor de ellos un día le dice al padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es una parábola con la que yo me identifico mucho, porque se trata de un padre con dos hijos. Y son dos hijos que, desde mi punto de vista, tienen una misma identidad, una misma naturaleza, pero que se expresan de manera diferente, ¿no? Porque tienen búsquedas diferentes a partir de conflictos existenciales diferentes. Me gusta mucho la pintura de Rembrandt, que está en la siguiente lámina. La pintura de Rembrandt de 1662, que se llama precisamente... I don't want to be in the picture. ¿Podrías mover la siguiente, por favor?
donde está la pintura de Rembrandt, que es una pintura en la que se puede apreciar el hijo pródigo de rodillas frente al padre y tres personas más ahí. La persona que está a la derecha de pie es el hermano mayor. El que está sentado probablemente, dicen los expertos, es un cobrador de impuestos. Y una mujer que está detrás, que es una señora pues, curiosa, ¿no? Es una señora curiosa. Esta pintura está de hecho en el... Esta pintura está de hecho en el Hermitage, en el Museo Hermitage en San Petersburgo. Está el original, tiene 1,5 metros de tamaño, pero es la pintura cumbre de Rembrandt ya casi al final de su vida, después de una vida tormentosa. Y la anterior, por favor. La anterior, por favor, esa, ahí. Gracias. Entonces, lo que hacemos para empezar a acercarnos a una parábola o a una historia bíblica es preguntarnos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿No? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pues tenemos al padre, tenemos al hijo menor, tenemos al hijo mayor, que son los que se... Vamos a pedirle que por favor cierren sus Tenemos un micro micrófonos. abierto, por favor. Sí, por favor cierren sus micrófonos. Yo solo tengo 2 neuronas y como les dije, con una puedo concentrarme y con la otra debo escuchar. Lo que hacemos al acercarnos a una parábola es, primero, imaginar que estamos escuchando un cuento, ¿no? Una parábola no es un hecho factual. Una parábola es una metáfora, una alegoría, una analogía utilizada por Jesús, en este caso, para transmitir un mensaje de manera más fácil y más amigable, ¿no? Entonces, en este contexto, Jesús cuenta la historia de un padre ya anciano, casi ciego, así lo pinta Rembrandt, que vive con sus 2 hijos. Un día uno de los 2 hijos le dice, padre, ya me cansé de estar aquí, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. El padre se lo da y se va, ¿verdad? Entonces dice el Evangelio de Lucas, que es donde aparece esta parábola, que el hijo se fue a una provincia lejana y desperdició lo que le fue dado. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Identificar los personajes que están en esta historia. El padre, el hijo menor, el hijo mayor, y en la pintura de Rembrandt aparecen también 2 personas más, que son este señor de sombrero negro, que parece que es un cobrador de impuestos, y señora que está atrás, que casi no se ve, que es probablemente una empleada de la casa. Segundo, ¿qué emociones manifiestan estos personajes? Podemos ver probablemente en el hijo que está de rodilla, harapiento, con un pie descalzo, sin una sandalia. Se puede ver tal vez como un sable o una espada quebrada, rapado, como que viene de un campo de concentración, con una emoción de arrepentimiento, de dolor. Podemos ver por el otro lado al hermano mayor que está de pie con un bastón, con un rostro que manifiesta una actitud de apatía o un rostro insípido, diría yo, ¿no? Con poca emocionalidad. El padre que muestra compasión, misericordia, y los otros 2 probablemente están curiosos, ¿no? Muestran curiosidad. La tercera cosa que nos preguntamos es cuáles son las relaciones de poder que existen entre estos personajes. Hay una relación de poder entre el padre y los 2 hijos. Hay una relación de poder entre el hermano mayor sobre el hermano menor, probablemente porque el hermano menor, de manera tradicional o convencionalmente se ha dicho que es el que despilfarró lo que le fue entregado, que no lo supo administrar, y entonces regresa arrepentido. Esa es la interpretación tradicional bíblica que se hace de esto, ¿no? Entonces, el hermano mayor asume una actitud de crítica, de juicio y de reproche contra el hermano menor por haber despilfarrado el dinero de su padre. Sin embargo, la lectura dice que ambos recibieron sus bienes, ¿no? Los otros 2 que están ahí, pues tienen una relación
la empleada en subordinación al padre y el cobrador de impuestos, probablemente una relación de poder sobre el padre. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves de esta lectura? Pues lo que hacemos es leer, por eso compartí la lectura anterior, y poder identificar palabras claves, ¿no? En la lectura del Evangelio de Lucas, ¿no? Viviendo perdidamente puede ser una palabra clave, otra palabra puede ser repartió los bienes, hubo una gran hambre, apacentar los cerdos. Son palabras que se identifican dentro de una parábola o dentro de una historia que tienen un significado existencial, no solamente teológico, sino existencial. Entonces, desde la logoterapia y el análisis existencial, estas frases claves que las vamos a ir identificando durante la conversación van a tener un significado interesante que va a conectar todos los elementos que estoy mencionando. Después voy a profundizar en todos estos elementos. Símbolos relevantes. Símbolos relevantes. Por ejemplo, en esta pintura podemos ver, ya mencionaba yo, la cabeza rapada y del hermano menor de rodillas. Hay una actitud de arrepentimiento. Otro símbolo importante, la indiferencia, la actitud vertical rígida del hermano mayor. El manto rojo del padre es un símbolo importante, se vincula con la misericordia, con el amor, con el corazón. Aquí está la luz. En el abrazo, en el rostro y en las manos del Padre está la luz de la pintura. Esta es una pintura difuminada, difusa de Rembrandt. La parte oscura está detrás, pero la luz está aquí en el rostro y en las manos del Padre. Y los expertos, hay un libro de Henry Newman que se llama, Henry Nouwen, que se llama precisamente El retorno del hijo pródigo. Y él dice que estas dos manos del Padre son diferentes. Si uno se fija en la mano izquierda del Padre, que es la que está sobre el hombro derecho del Hijo, es una mano gruesa, es una mano bien definida, es una mano masculina, es una mano con los dedos más gruesos y las venas se ven repintadas. Sin embargo, la mano derecha del Padre, que está sobre el hombro izquierdo del Hijo, es una mano delgada, más fina, menos resaltadas sus venas, y para él es una mano femenina. Entonces, el Padre realmente hace converger la energía masculina de la autoridad y el amor y la misericordia y la compasión como expresión de la energía femenina del Padre. Y él incluso va más allá y lo que plantea es que las dos manos del Padre junto con el manto del Padre forman el útero materno. De Rembrandt está tratando de representar el retorno del ser humano al útero materno, a su esencia, porque en el útero materno está la energía, el flujo de la vida para poder encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, si la historia del hijo pródigo, que probablemente ustedes han escuchado hablar muchas veces, es un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de descubrimiento, de expansión de la conciencia, eso solamente es posible hacerlo en interdependencia con el flujo de la energía materna. Entonces, en este caso, y como vamos a hablar al final, el inconsciente espiritual del que habla Frankl tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con el arquetipo materno de Dios. Ahora sí, la que sigue, por favor. Entonces, esa. El hijo menor vive en la casa del padre. La casa del padre es un sistema de fusión-confusión, donde el self del padre con el hijo mayor y el hijo menor constituyen una sola identidad.
Llega un momento en que el hijo menor dice, aquí tengo todo, aquí tengo criados, aquí tengo comida, aquí tengo dinero, no me hace falta nada, pero me hace falta lo más importante, me hace falta descubrirme, me hace falta encontrarme conmigo mismo. Y pide su herencia. Pedir la herencia existencialmente es decirle al Padre, Padre, déjame partir con lo que me pertenece para reencontrarme a mí mismo, ¿verdad? Es asumir un acto de responsabilidad. Es igual a la expulsión de Adán del Edén, ¿no? El hombre empieza a asumir la responsabilidad de su historia cuando decide comer del fruto del bien y del mal, y entonces asume la responsabilidad de escribir su historia, ¿no? El hijo menor es un prototipo referente adámico de esa figura del principio del Génesis, donde dice, bueno, ya no quiero que siga mi padre escribiendo el guión de mi historia. Quiero escribir yo el guión de mi historia. Dame lo que me pertenece, déjame ir, ¿no? ¿Y por qué esa solicitud del hijo menor? Porque tanto el hijo menor como el hijo mayor representan dos sombras del padre, esclavos de sus propias pulsiones. Una es la sombra de la rigidez, la sombra que encuentra certezas en su zona de seguridad. Una es la sombra pasiva que se resigna a vivir como un reflejo del Padre mismo. Y el otro es la sombra de la rebeldía, de la rebelión, de la ruptura, que decide pedir lo que le pertenece y decir, bueno, me voy a encontrar conmigo mismo. No sé qué voy a pasar, pero me voy a lanzar. Me voy a lanzar a la incertidumbre, me voy a lanzar a lo desconocido. Y es ahí donde, desde el punto de vista del psicoanálisis, ambos están motivados por una pulsión que necesita ser canalizada. Voy a recordarles que si pueden apagar por favor sus micrófonos, si pueden poner sus micrófonos en mute. Gracias, gracias. Por eso Frankl dice que el ser espiritual no es un ser que está motivado por sus pulsiones, sino un ser que decide existencialmente. Ambos hijos están motivados, uno para quedarse y el otro para irse por sus pulsiones. Y las pulsiones freudianas pues son la repetición inconsciente de aquello que no hemos podido registrar o significar de manera consciente y que sigue regresando buscando un significado. Entonces, la sombra del que se queda en la casa y la sombra del que se va son dos pulsiones que siguen regresando. En este sentido, la siguiente, por favor, Frankl difiere entonces de Freud cuando habla del inconsciente espiritual. Freud plantea lo que se conoce en psicoanálisis como el inconsciente impulsivo, ¿no? El inconsciente impulsivo es aquel hombre, el ser humano, que es visto como una máquina, que está separado, atomizado, fragmentado, alienado con sus pulsiones, ¿no? Impulsado desde sus pulsiones. Es un ser condicionado, ¿no? Es un ser condicionado. Ese es el inconsciente impulsivo. Y yo diría que también, y esta ya es una propuesta mía, hay un inconsciente retropulsivo también. El inconsciente impulsivo o propulsivo te lanza hacia adelante para seguir repitiendo una pulsión de inconsciencia, pero también
te lanza hacia atrás para seguir repitiendo otra pulsión de inconsciencia que te hace aferrarte a lo conocido, a lo seguro, a lo familiar, ¿no? Y entonces seguimos reaccionando como el padre, de acuerdo a las normas establecidas por el padre, vibrando en resonancia con el padre, vibrando y fluyendo con las normas del sistema. Entonces, Frankl dice, no, el ser humano no es un inconsciente impulsivo, el ser humano es un ser espiritual y está motivado por un inconsciente espiritual. Entonces, el inconsciente espiritual para Frankl es el ser que no está impulsado por una pulsión repetitiva inconsciente, sino que decide existencialmente. El carácter decisivo del inconsciente espiritual es precisamente la decisión libre y consciente del ser humano que asume desde su libertad la responsabilidad que le compete asumir en una situación límite, en una situación adversa, pero que la asume con responsabilidad, motivado, impulsado por el poder desafiante del espíritu. Esa es la propulsión, ¿ya?, de la que hablan otros autores, como Nacio. La propulsión es la capacidad de oposición del ser humano, es el poder desafiante del espíritu que asume la responsabilidad para responder a una situación y a una demanda que la vida te hace o me hace o nos hace en este momento. Entonces, el inconsciente espiritual surge como anticipación espiritual de la conciencia. Y para Frankl, eso es la intuición. En el libro de Frankl de la presencia ignorada de Dios, Frankl habla de la intuición como la anticipación espiritual de la conciencia, y la conciencia como un órgano espiritual. Entonces, es a partir de ese tejido de valores, ¿no?, de ese tejido de valores, que inteligencia premoral de valores le llama Frankl, es ahí donde el ser humano decide, y decide libremente, como un ser espiritual. Y libremente, para Frankl yo soy libre ¿de qué soy libre? Pues del condicionamiento, soy libre de la pulsión, y soy libre para asumir una responsabilidad consciente. Pero yo diría también que no solamente soy libre de y soy libre para, sino que soy libre ante algo. Y ese ante algo soy libre ante lo trascendente, soy libre ante la existencia. Y porque la existencia me está dando la oportunidad de dejar una huella, de marcar la existencia desde una respuesta que pide de mí. Y eso es la fe para Frankl, ¿no? Es la fe en un sentido último, es la fe como apertura existencial. Ese es lo que dice Langley también, ¿no? El ser humano está direccionado hacia lo trascendente, hacia la creación, hacia el suprasentido. Entonces, el inconsciente espiritual en esta historia, y pasamos a la siguiente, lo podemos ir identificando. La siguiente, por favor, lámina. Lo podemos ir identificando en el hijo menor que se va a una provincia lejana, pierde todo lo que le había sido dado y no tiene que comer. Ya no lo reconocen como ser humano. Y entonces se va y se arrima a una finca y pide ayuda y le dicen, bueno, aquí hay unos cerdos. Si querés cuidar los cerdos, ahí también puedes buscar algo de comer. Te dice la historia de que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Existencialmente significa dejo de existir como ser humano legítimo, como sujeto ético, en simetría de poder para los demás. Estoy anulado, estoy invisible. El hijo menor desciende al nivel más bajo de la existencia.
Los cerdos aquí son un símbolo y una figura del vacío existencial y de la frustración existencial, de la pérdida de identidad, de la pérdida de la armonía del hombre con su ser. Cuando perdemos la resonancia con nuestro ser, con lo que realmente somos, con nuestro ADN existencial, cuando no podemos decir, este Alberto soy yo, y esto me diferencia de todos. Cuando no puedo decir, en esto soy único, en esto soy genuino, pierdo no solamente la armonía con mi identidad y con mi autonomía, sino que pierdo mi dignidad. Y entonces, estando en ese contexto, que para Campbell también es el punto más bajo en el que el héroe entra a la cueva del Minotauro y entra a pelear con sus propios demonios. Es en esa pelea con sus propios demonios, la siguiente por favor, es en esa pelea con sus propios demonios donde reconoce su esencia, donde reconoce a dónde pertenece. Y dice la siguiente por favor, la siguiente lámina por favor. Qué mal. No La, saben cómo presentar. la siguiente lámina Paolita, por si me favor. puedes en la siguiente lámina ponerle en modo presentación. Entonces dice en la siguiente lámina que volviendo en sí, el hijo menor dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay pan, allá nadie perece de hambre. Él reconoce su identidad, él reconoce a dónde pertenece, él reconoce que es una extensión del espíritu de la casa, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces viene a su padre estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia. ¿Eh? Corre su padre, te le echa al cuello y lo besa y le dice, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La siguiente, por favor. Entonces, el hijo menor reconoce su origen, reconoce su esencia, reconoce que es una prolongación del inconsciente espiritual, hace consciente lo que está inconsciente. Se eleva sobre los cerdos y sobre la pulsión de muerte, sobre la pulsión del tánatos, y entonces decide afirmar su vida reconociendo primero cuál es su origen. Y esto es fundamental para nosotros, porque cuando estamos perdidos y reconocemos el origen que nos convoca y nos llama, reconocemos que ese origen ha caminado con nosotros siempre. Cuando yo reconozco que no soy un accidente, cuando yo reconozco que no soy un accidente de la vida, sino que soy una emanación de la inteligencia espiritual, del campo de energía divina, del sentido último, de la realidad última. Cuando yo reconozco que soy una expresión humana, ¿no? O una expresión espiritual viviendo una experiencia humana, como decía Teilhard de Chardin, entonces eso me convoca y eso me sostiene y eso me hace levantarme por encima de los cerdos y reconocer mi esencia, reconocer mi dignidad, reconocer mi ADN espiritual, ¿no? Entonces, él se levanta y regresa y ensaya lo que él le va a decir al padre. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El padre, cuando lo ve, abraza al hijo y no está pidiendo explicaciones. Lo que le importa es que el hijo
se reencuentra con el Padre, siendo otro el Hijo, pero el Padre se reencuentra con el Hijo, siendo otro el Padre. El Padre viaja con el Hijo, el Padre camina con el Hijo, el Padre sufre con el Hijo, y el Padre se recrea con el Hijo y se reencuentran en un vínculo diferente, en una reconciliación espiritual. Ya no están motivados por sus pulsiones ni el hijo menor ni el padre, sino que están motivados por su inconsciente espiritual, ¿verdad? Entonces, la que sigue, por favor. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y entonces corrió y se echó sobre su cuello. Hay que presentar la lámina. No, estamos presentando otra lámina. Es la número 10. La número 10. La que dice, y cuando estaba lejos lo vio su padre. Esa misma. Entonces, el inconsciente espiritual representado en el Padre no es un inconsciente rígido, pasivo. Es un inconsciente en movimiento. El espíritu es movimiento. El Ruah, para los hebreos, es el soplo de vida, es el aliento de vida. El Ruah es el aliento de vida. Y en el encuentro que tiene Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes? Que Jesús le dice, el que es nacido del Espíritu es como el viento, que escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va, ¿verdad? No sabes de dónde viene ni para dónde va, pero está en movimiento. Por eso el Espíritu también es alegría, es emoción, porque es emotion, es emocionalidad, está en movimiento. El Padre que hace consciente su inconsciente espiritual, fíjense los verbos, lo ve, primero lo ve, después es movido a misericordia, se despierta la misericordia como una virtud del Espíritu. Tercero, corre. Cuarto, se lanza sobre su cuello. Y quinto, le besa. Eso es lo que esperan nuestros hijos también, ¿no? Están presentes con nosotros en espíritu, en energía, en resonancia. Necesitamos activar ese inconsciente espiritual para encontrarnos con nuestros hijos, con los que hemos perdido, verlos, moverlos a misericordia, correr, echarnos sobre su cuello y besarlo. El inconsciente espiritual camina con nosotros todo el tiempo, pero no somos conscientes de ello. Nos abraza todo el tiempo, no somos conscientes de ello. El inconsciente espiritual nos sostiene, nos guía, ¿sí? Nos enfoca. La misma energía que creó los planetas, que creó las billones de estrellas, es la misma energía que ha creado los 50 trillones de células de nuestro cuerpo. Es la misma energía que sostiene cada una de nuestras células, que sostiene nuestro self y que fluye a través de nosotros y que despierta en nosotros nuestro poder espiritual ilimitado. Esa es la misma energía. Y esa energía en la que fuimos creados a su imagen y semejanza, esa luz y esa energía en la que estamos sostenidos, corre a abrazarnos. Y entonces hay una fusión del Padre en los hijos y de los hijos en el Padre, ¿no? Se integra lo espiritual que ha sido separado. La pulsión inconsciente separa
lo que debe estar unido, ¿no? La pulsión inconsciente, el trauma que no ha sido significado, que no ha sido registrado racionalmente con un significado diferente, nos separa. ¿No? Nos separa el dolor, nos separa el duelo, nos separa la carencia, nos separa el sufrimiento si no hemos podido registrar eso desde el inconsciente espiritual. La que sigue, por favor. Gracias. Y entonces dice la historia de que el padre manda a hacer fiesta, ¿no? Que vistan al hijo, que maten al becerro macordo, que le pongan un anillo, que le pongan calzado. Y entonces la historia no termina ahí, sino que la historia dice que había un hermano mayor. Y el hermano mayor, el que no se fue, que recibió también su herencia y que se quedó en la casa, que era un reflejo del padre, le dice, pregunta, ¿y qué es lo que pasa aquí? Entonces le dice un criado, es que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Fíjense que interesante este otro lado de la pulsión, ¿no? La pulsión de esta sombra pasiva, de esta sombra de retropulsión, de rigidez, la pulsión del que se queda, la sombra del que se queda atado a lo conocido, alienado con las normas del sistema, casa, padre, la energía fosilizada dentro del sistema del temor, de las certezas, no quiere entrar, no quiere celebrar la vida. No es posible celebrar la vida desde el juicio, desde el odio, desde la carencia, desde el sufrimiento. Al final, el hermano mayor está juzgando en el hermano menor aquello que él se permitió, que el hermano menor se permitió, pero que el hermano mayor reprime en sí mismo. El hermano mayor critica aquello que su hermano menor se ha permitido hacer y que él reprime en sí mismo. Miren qué interesante esto, ¿no? Por eso yo no hablo del hijo pródigo, hablo de los hijos pródigos, porque tan pródigo es el hijo menor que pidió su herencia y se fue, como el hijo mayor que recibió también su herencia, su parte, y se quedó en la casa. Los dos son pródigos, porque los dos están desconectados de la armonía de su ser, no han descubierto su identidad, qué les hace diferente, qué les hace genuino, qué les da autenticidad y autonomía. Siguiente, por favor. Entonces, aquí el hijo mayor le reclama al padre y le dice, bueno, yo he estado tantos años te sirvo, he estado con vos tanto tiempo, nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hijos. Es el reclamo del hijo mayor. Pero cuando vino tu hijo, no dice cuando vino mi hermano, dice cuando vino tu hijo, ¿ya? Que ha consumido tus bienes con rameras. Eso no lo dice la historia, eso lo está inventando el hermano mayor. Has hecho matar para él el becerro macordo. Interesante esto, porque existencialmente yo puedo decir que en cada uno de nosotros hay dos hijos separados. Hay dos hijos separados en cada uno de nosotros. Dos paradigmas, dos sombras, dos pulsiones en contradicción. Dos pulsiones fragmentadas o separadas, ¿no? Por un lado, la pulsión de la certeza y por otro, la pulsión de la incertidumbre. La pulsión del tánatos, de la muerte, y la pulsión de la vida y del placer. La pulsión de la pasividad, la pulsión de la reactividad. La voluntad de poder, de la que habla Frankl, y la inercia del vacío, la frustración existencial, el vacío existencial. La vida y la muerte. Y eso lo dice Heráclito de antes de Jesucristo, ¿no? Los polos opuestos no son excluyentes, sino complementarios. Tanto
la certeza como la incertidumbre, la paz y la guerra, el amor y el odio, tienen un mismo origen, pero ambos se expresan de manera diferente en dependencia de la circunstancia en la que vivimos, del contexto en el que estamos. Y ese contexto en el que estamos, esa casa del Padre, que es el contexto, ha dejado en nosotros traumas, carencias, dolores, que se manifiestan en pulsiones, en un inconsciente impulsivo, que nos hace repetir cosas de manera automática que no han sido registradas de manera adecuada, que no han sido enmarcadas en favor de la vida, que no hemos podido significar en favor de la vida. Y entonces estos dos hermanos en cada uno de nosotros están en lucha permanente. La siguiente, por favor. Y hace que se pierda en nosotros, nuestra autenticidad, lo verdadero, nuestra esencia, nuestra unicidad. Y la unicidad que tiene cada uno de ustedes, es una virtud y una expresión divina. Somos únicos porque somos expresiones divinas de ese campo energético, de esa inteligencia divina, de esa realidad última, de ese suprasentido, de esa realidad trascendente. Cuando rompemos el vínculo con esa inteligencia divina, con ese campo de energía divina, cuando no somos conscientes de quién camina a nuestro lado, entonces perdemos nuestra autenticidad y entonces asumimos una versión diferente a la nuestra, un yo impuesto, el yo que escribe el padre del sistema para vivir como un reflejo del padre, sacrificando y doblegando nuestra autenticidad. Entonces lo perdido que llevamos dentro es nuestra versión auténtica pero ausente, que estamos buscando constantemente a través de una pulsión y que ha sido doblegada y que ha sido anulada y que ha sido prohibida y que ha sido aplastada por la necesidad de pertenecer, por la necesidad de aprobación, por la necesidad de ser amados, por la necesidad de sobrevivir. Y ahí surge el odio, y ahí surge la violencia, y ahí surge el conflicto. Dice Arno Green en uno de sus libros que en la raíz del mal se encuentra el odio a uno mismo. Miren qué interesante. A diferencia de Freud, que decía que uno ya nace con un lado malo, ¿no? En la raíz del mal, dice Arno Green, se encuentra el odio a uno mismo. Ahí surge una rabia, un conflicto, un enojo que se origina en el momento en que yo traiciono lo que soy, y eso comienza en la infancia, cuando la autonomía de mi yo, de mi self, cuando lo mío, lo auténtico, lo que me hace diferente, cuando lo genuino en mí se doblega, se rinde a cambio del amor de quienes ejercen poder sobre nosotros. Es ahí donde empieza a surgir dentro de nosotros pues una rabia, un dolor, una carencia, una necesidad que necesitamos y que vamos llenando con arquetipos existenciales que no nos pertenecen. Cuando asumimos entonces un rol de críticos, de jueces, de hipertrabajadores, de complacientes, son formas no solamente de sabotearnos, de sabotear nuestro yo auténtico, sino formas de disfrazar nuestro dolor. Todos los saboteadores son máscaras para disfrazar lo que nos duele,
nuestras carencias, nuestros vacíos, nuestras necesidades, nuestro sufrimiento. Y entonces, de pronto nos llenamos de valores, nos llenamos de discursos, nos llenamos de dogmas, de creencias, y no nos damos cuenta, como dice Jean-Jacques Dubois, que detrás de las creencias y valores, reprimimos nuestras carencias y dolores. Ahí surge el odio. ¿A que sigue, por favor? Ahí surge la rabia hacia el otro, que no es más que la expresión de la rabia hacia mí mismo. Y dice el Padre, es necesario, es innegociable, es indispensable hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Y yo estaba muerto con él, dice el Padre, y yo he revivido con él. Yo estaba perdido con él, y yo he sido hallado, me he hallado a sí mismo con tu hermano. ¿Eh? El Padre hace consciente también el inconsciente espiritual. Y entonces la relación, la conexión padre-hijo menor adquiere una altura diferente a la conexión con el hijo mayor. El hijo mayor ahora es el pródigo. El hijo mayor ahora es el nuevo padre sometido a las normas del condicionamiento y la programación del sistema casa en la que vive. En el inconsciente espiritual se reconcilia lo auténtico, lo genuino. El padre y el hijo pródigo que regresa recrean la relación y el vínculo desde la autenticidad. Y ahí es donde está la magia del inconsciente espiritual. El inconsciente espiritual conecta, religa, reconcilia lo separado desde lo auténtico. Desde lo auténtico. La que sigue, por favor. Por favor, pongan los y me vuelve a micrófonos, llamar. doña Paula. Ponga el micrófono, por favor, en silencio, doña Es Paula. que, perdón, absorbe toda mi capacidad de internet y no puedo silenciar. Les ruego por favor que pongan silencio su micrófono. Paula, Emilia, por favor, tu apoyo, silenciando el micrófono. Ya vamos a Paula terminar. En Emilia, si puedes conclusión, poner mute, por favor. listo. En conclusión, ¿qué es lo perdido que llevamos dentro? Es lo verdadero, es lo auténtico, es lo genuino, pero ajeno. Es lo mío que ha sido doblegado por el condicionamiento y la necesidad y la imposición del poder y del amor. Y eso empieza en la infancia. Eso empieza en la infancia. Cuando yo empiezo a devaluar lo que soy en favor de pertenecer, en favor del amor y en favor del poder, tarde o temprano estoy exaltando la pulsión de muerte. Porque estoy marchitando lo que yo soy para resonar con lo que otros han decidido que necesitan de mí. Y el inconsciente espiritual con nuestros hijos ausentes puede reactivar, puede religar una relación genuina, diferente, pero desde la autenticidad, reconociendo lo que a ellos y a nosotros nos hace diferentes, pero que enriquece el vínculo. Recrear la relación desde lo diferente. Lo diferente es una virtud del espíritu, porque lo diferente me hace único, y lo que me hace único está orientado y es reflejo de
esa inteligencia espiritual y divina, trascendente. ¿Verdad? La que sigue, por favor. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo perdido? No, la anterior. Anterior. Gracias. ¿Qué es lo perdido que llevamos dentro? El hermano mayor. Ese lado mayor, esa sombra pasiva de la rigidez y de la retropulsión, ¿no? Esa sombra de las certezas, que odia en uno mismo lo que ha sido condenado y prohibido. Odio en mí aquello que otros han condenado como prohibido. Pero también odio en el otro, odio en aquello, odio en el otro aquello que me recuerda eso que ha sido negado en mí. Recuerdo el caso de una paciente que tuve, una señora que casi no hablaba y que decía que tenía un cáncer de garganta. Y hablando con ella, haciendo recordando su historia, su genograma, una vez me dijo que estaba saltando sobre la cama cuando tenía 8 años o 6 años. Era hija de una mamá soltera. Y la mamá llegaba a trabajar de una maquila en una zona franca, después de trabajar 12 horas, y llegó con dolor de cabeza y le decía que se callara, que se callara. Y ella saltaba y cantaba, saltaba y cantaba y cantaba y cantaba, y la mamá con dolor de cabeza, hasta que la mamá le dio un grito y le dijo: nunca vas a cantar. ¿Quién te dijo que ibas a cantar? Si cantaste vas a morir de hambre. No sabes cantar, deja de cantar. Y la niña no solo dejó de cantar, dejó de hablar poco a poco. Y llegó adulta. Y para justificar su silencio, el cuerpo somatizó un cáncer de tráquea. ¿Eh? Mire cómo es la energía del espíritu, ¿no? La energía de las palabras, la fuerza de las palabras, ¿no? Cómo podemos reconfigurar o descomponer toda la armonía del cuerpo humano, odiándonos. La niña mujer odió en ella toda la vida aquello que su madre condenó, que era cantar, que era su palabra. Y al perder su palabra, perdió su identidad. Y cada vez que ella escuchaba cantar a otros, criticaba y juzgaba a esos otros que cantaban, porque le recordaba, ese canto le recordaba el canto que había sido negado en ella misma. La siguiente, por favor. Entonces, el yo auténtico, en resumen, mi yo auténtico, que ha sido reemplazado por las normas, las creencias, los mitos, las historias, las rupturas, los juicios, los valores, las creencias de mi sistema familiar. ¿Eh? Me ha hecho asumir un yo impuesto. Todo eso que está en la memoria familiar ha creado un guión para mí. Y ese yo impuesto es un yo que busca condenar afuera lo que rechazo en mí mismo. Todo lo que ha sido normado como nefasto, como oscuro, como prohibido, como pecaminoso, lo condeno afuera e incluso lo combato afuera. Esa es la forma de reafirmar mi falso yo en favor de condenar afuera lo que rechazo en mí. Lo propio en mí, entonces, se vuelve ajeno. Ya no canto, perdí la música, perdí mi propia música. Perdí mi música. Y diría mi amigo Kiwi, el sentido de la vida está en recuperar la música, mi música, ¿no? Recuperar mi música, mis notas, mi pentagrama musical. ¿Cuál es mi palabra? Mi palabra es música, mi vida es música. Lo propio en mí se vuelve ajeno, porque he perdido mi música, lo que me hace único e irreemplazable. Siguiente, ya vamos terminando.
El hijo mayor se afirma en el juicio contra su hermano, el hijo mayor se afirma en la condena contra su hermano, y la pintura de Rembrandt lo expresa muy bien. Una actitud de indiferencia, de apatía, posición vertical, inmutable, no muestra ninguna emoción, su rostro, una actitud de juez y de juicio. Su propio odio, sí, se amortigua dirigiéndolo hacia afuera. En esa escena, él se odia a sí mismo, pero ese odio lo enmascara, criticando y juzgando, desaprobando lo que hizo su hijo, su hermano menor. Entonces se pierde el vínculo. Y al perderse el vínculo desde el odio, desde el odio a lo que el otro se permite, que ha sido negado en mí, se pierde la empatía. Y si se pierde la empatía, se pierde lo humano, el empatos, ¿no? Te presto mi corazón para albergar tu dolor, decía alguien, un poeta. Se deshumaniza la familia, se deshumaniza la sociedad, se deshumaniza el vínculo con lo trascendente. Yo no puedo orientar mi vida hacia lo trascendente si no puedo siquiera orientar mi espíritu hacia lo inmanente. Si yo no soy fiel en lo poco, dice la Biblia, ¿cómo voy a ser fiel en lo mucho? Tantos años te sirvo y nunca te he desobedecido, dice el hijo mayor. Para él el sentido de la vida estaba en la obediencia, en estar alineado, en ser un reflejo del Padre. La que sigue, por favor. La siguiente. Este gráfico intenta resumir lo que he dicho. El padre, el hijo mayor y el hijo menor son uno. Son un sistema. Son una identidad. Son un self. ¿Verdad? Y el padre está en intersección con sus dos hijos porque comparte su sombra con los hijos y los hijos comparten su sombra con el padre. Son un propio sistema, ¿verdad? Y en un sistema, cuando uno se altera todo el sistema. Son interdependientes, ¿verdad? Como cualquier familia, como cualquier vínculo, como cualquier relación. Pero son interdependientes desde la pulsión, no desde el inconsciente espiritual, sino desde el inconsciente impulsivo. Y es el reencuentro desde lo auténtico, sin máscaras, sin armadura existencial, sin guiones prestados. Desde la vulnerabilidad es donde se hace posible que la encarnación del inconsciente espiritual. El inconsciente espiritual se hace consciente desde la vulnerabilidad. Se peleaba con los cerdos y porque no tenía que comer. Llega al punto más bajo. Y el padre también llega al punto más bajo. Y desde su vulnerabilidad se reencuentran y recomponen el sistema familiar. Y hay una fusión sin confusión. Cada uno sigue siendo él, ¿verdad? Pero ya son conscientes de las diferencias y son conscientes de la riqueza de ser diferentes. Eso permite despertar el Dios dormido que llevan dentro, el inconsciente espiritual, que está contenido en lo que Frankl llama pues el suprasentido o el ultrasentido o el sentido último de la vida, que para mí puede ser el naturans, el que habla Spinoza, ¿no? La sustancia natura. El
el universo está contenido en ese fundamento del ser, el que habla Spinoza. Y entonces el inconsciente espiritual apunta a preservar el ser, como dice Spinoza, ¿no? Dice Spinoza en su libro de Ética que la vida no es otra cosa más que la fuerza que hace preservar todas las cosas en el ser. Esa es la vida. Cuando el inconsciente espiritual, si el inconsciente espiritual es una decisión existencial, desde los valores de la conciencia, desde la intuición, desde la libertad, para asumir la responsabilidad de responder en una situación límite en favor de la vida, para afirmar la vida colectiva, entonces la vida es hacer preservar el ser, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, aún en medio de la carencia. Y yo pienso, y con esto quiero terminar, yo pienso que esa energía y esa fuerza, esa propulsión, esa capacidad, ese poder desafiante del espíritu humano, es una manifestación del arquetipo materno de Dios. Dios, o lo que conocemos como Dios, fíjense que en el Antiguo Testamento Dios era visto también como madre. Había un rostro femenino de Dios. Uno de los nombres que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento era el Shaddai, ¿no? El Shaddai. Y el Shai en hebreo, Shaddai viene de Shai en hebreo, que quiere decir amamantar, ¿no? Montañas, pecho quiere decir Shai. Entonces el Shaddai es el que amamanta a sus hijos. Y por eso Jesús después en el Nuevo Testamento dice, cómo quisiera ser como la gallina que abraza a sus polluelos, ¿no? Jesús mismo asume una figura materna, una figura femenina y materna, ¿no? Entonces el Shaddai es el Dios que amamanta, es el Dios que recibe como el Padre en su manto rojo, en su útero existencial, al hijo perdido. Pero también habla de la Ashera. Los hebreos en el Antiguo Testamento identificaban a Yahvé con Ashera, ¿no? El Ruah, el espíritu, lo espiritual, es una palabra femenina, el Ruah, el aliento de vida. Los frutos del espíritu de los que habla Pablo en Gálatas son femeninos, ¿no? La paciencia, la benignidad, la paz, la bondad, la solidaridad, todos son palabras femeninas. Entonces, yo creo que el inconsciente espiritual de Frankl se acerca, refleja de alguna manera la fuerza del arquetipo materno de Dios, que hace posible religar, reconciliar al Padre con los hijos y los hijos con el Padre. Ahí se salvan los tres, porque los tres son pródigos, y los tres se salvan en el útero materno de lo divino. La pregunta final es, la que sigue, con esta termino, es cuándo yo he sido, ¿no? ¿Cuándo yo he sido como el hijo pródigo, como el hijo menor? ¿En qué circunstancias yo he reaccionado como el hijo mayor? ¿En qué momento yo he sido el padre o la madre reconciliadora de lo que me ha separado con los demás, de lo que me ha separado con mis hijos, o de lo que me ha separado con mi pareja o con mi madre o con quien sea? Esto es un ejemplo de una de las parábolas del seminario Espiritualidad, Existencia y Sentido de Vida, y que de manera aquí atrevida quiero promover también, para ver si alguna de ustedes
o alguno de ustedes se interesa. En la siguiente lámina hay un vínculo donde ustedes pueden entrar para que sepan cuáles son los detalles del seminario. Es un seminario virtual de 8 semanas, todos los miércoles de 6 a 8 p.m. hora México y Centroamérica. Imagino que en España va a ser de madrugada, pero es del 3 de abril al 22 de mayo. Vamos a estudiar 8 historias de la Biblia de esta forma, así como lo he hecho hoy. Vamos a tener un material de ejercicios con preguntas para la semana y vamos a tener un grupo virtual de seguimiento para reforzar lo aprendido. Ustedes pueden entrar a la página albertoaraica.com, ahí está la información de los temas de las 8 semanas y está también pues las formas de pago, los costos y toda esa información. Pues. No sé si hay más, o esa es la última, estoy seguro. Pero bueno, aquí... bueno, sí había una más, pues creo. Ahí están los temas de las 8 semanas, los temas que vamos a ver. Espiritualidad, existencia, sentido de vida, carácter existencial, de la autotrascendencia, el inconsciente impulsivo y espiritual, sentido relacional de la espiritualidad, vulnerabilidad, mentalidad, construyendo una mentalidad orientada a lo espiritual, la espiritualidad existencial como visión de vida. Y esta última que me parece muy importante, ¿cómo podemos aplicar esto en el espacio terapéutico? Yo lo he hecho y me ha resultado muy, muy interesante. Por ejemplo, hace poco trabajando con un señor, le decía, bueno, dibujemos su camino, pues, su camino de hijo pródigo. Usted rompió, salió de su casa, pidió su herencia. ¿Qué ha pasado en ese camino, no? ¿Cuáles son los mentores que se ha encontrado, sus amigos? ¿Cuál fue su punto más bajo? ¿Cómo lo dibujaría? ¿Cómo fue su pelea con sus demonios? ¿Qué le hizo regresar? ¿Qué armas espirituales desarrolló? ¿Cuáles fueron sus preguntas y el diálogo que hizo en su camino de regreso, ¿no? Entonces, todo eso es parte del seminario y ahí pues están también los costos y están las formas de pago. Muchísimas gracias. No sé si le regalo ahora el micrófono a Gis o a Paola, por si quieren hacer algún comentario o si quieren hacer alguna pregunta. Muchas Gracias, gracias. Alberto. Empiezo yo, luego le doy el micrófono a Paulita, que también agradecerle que nos ha hecho que ha llevado la presentación. Bueno, para empezar, creo que van a nacer más neuronas. Ha sido algo disruptivo para el cerebro, muy bueno, muy interesante. Realmente para mí creo que es cada vez nos acercamos a nosotros mismos. Es como que todo está en nosotros, es increíble. Nos has hecho viajar, siento yo, en un sendero en el que nos hemos encontrado con nosotros mismos, con esa responsabilidad, como dices, de que no hay otro, sino que está en mí eh, todo, ¿no? Las sombras, este tema del hijo pródigo y del otro hijo, del juzgador, y que uno se juzga a sí mismo, y hermoso, Alberto, no tengo palabras. Yo creo que esto es como para disgregarlo mucho más, y de verdad que gracias por darnos esta oportunidad de hacernos palpar un poquito lo que va a ser el curso que vas a impartir, que creo que realmente está muy interesante porque es una forma de encontrarse, pero desde un nivel diferente, mucho más profundo. No tengo las palabras exactas, solo puedo decir que estoy muy agradecida porque, wow, me voló la cabeza, pero para bien, de la buena forma, ¿no? Me hizo repensar muchas cosas, verme a mí misma, eh, autoanalizarme y darme cuenta de cuánto me falta para poder regresar a mi fuente, que soy yo misma. Y bueno, a Paolita, antes de darle la voz a Paola, Susana Casanelli tiene su manito levantada. Hacia adelante, Susana. Muchas gracias. Realmente un tesoro lo que nos has transmitido. Quería preguntarte,
Se dice que la memoria es inconsciente, es de lo vivido, de lo sentido, y que obviamente también recibimos eh, toda esta carga que vos muy bien decís, las sombras y todo lo que describiste de manera tan magnífica, de los antepasados, digamos, ¿no? Eh, qué riqueza, ¿no? Y a través obviamente, a través de todo lo que la madre le va transmitiendo a su hijo, pero a su vez lo que recibió ella de los anteriores. Entonces pregunto, ¿es el amor, ¿no? Lo que configura digamos, esta larga cadena de mensajes que nos llegan? Digo, que es como unir el cielo y la tierra, ¿no? De alguna forma, esta comunicación desde Dios que nos ha pensado, y si nos remontamos a los primeros ancestros, bueno, de alguna manera todos, digamos, derivamos o venimos de ellos, ¿no? De un tronco común. Eh, es algo maravilloso, nos abre una dimensión tan rica, ¿no? Te quería preguntar eso, si esto de la memoria, esto que podemos transmitir a través de inconscientemente, ¿no? Las zonas, digamos, oscuras nuestras, ¿no? Que se reflejan, lo que no aceptamos, lo que no transformamos de alguna forma para poder ser nosotros, ¿no? De lo que no nos podemos desprender. ¿Juega la memoria esta? ¿Es así? Buena pregunta, Susana. No sé si lo comprendí totalmente bien, pero yo creo que hay que sanar la memoria también, ¿no? Hay que sanar la memoria desde el amor consciente, no desde el amor doliente, sino desde el amor consciente. Y el amor consciente pienso que tiene que ver con la construcción de lo que yo llamo el homo patiens, el ser apasionado, el hombre lleno de compasión, ¿no? El homo patiens es aquel que ha podido trabajar sus pulsiones, ¿no? Las pulsiones de culpa, las pulsiones de sufrimiento después de haber sido expulsado del Edén. ¿Eh? Con la expulsión del Edén surge el Homo sapiens, el hombre sapiente, ¿no? El hombre se hace consciente de su sufrimiento, de su culpa y de su vergüenza, por eso corre a taparse con ramas cuando se da cuenta que está desnudo, ¿no? Y que Dios lo está buscando. Pero para escribir la historia, cuando es expulsado del paraíso, tiene que reprimir su vergüenza, tiene que reprimir la memoria de la culpa. Y entonces esa culpa, esa memoria culposa que arrastra toda la vida, Adán, para escribir su propia historia, se vuelve una pulsión. Y aquí te quiero hacer una pregunta, porque el doctor Gabriel Castellá dice que tenemos, o sea, que la historia la recordamos de manera objetiva, porque son hechos, que la memoria es subjetiva porque es de lo vivido y de lo sentido. Y el otro día con una paciente que fue abusada, se me ocurrió hacer como una especie de disociación instrumental, a ver si esto puede ser así. Digamos, lo vivido y lo sentido es la herida que tenemos, la culpa, la vergüenza, todo eso que ella tenía y sentía. Y me decía que se le volvían a aparecer esos fantasmas justamente en la relación con su esposo. Ahora, aparecían las imágenes, esos hechos que ella había guardado, como vos decís, lo reprimió, ¿no? Se puede hacer como una disociación instrumental de volver, porque el inconsciente obviamente trata de esconder todo eso que avergüenza, pero el hecho ahora puede venir en salvataje de esa memoria herida para poder hacer más objetiva la cosa, ¿no? Digo, para poder ir sanando. ¿Puede ser así?
Yo creo que no hay sanidad posible de ningún trauma sin liberar el dolor. Yo creo que hay que liberar el dolor. No se puede reprimir, no se puede esconder, No, no se no, puede reprimir no, evitar. pero Sí, digo, en ese, sí. digamos, puede balancear la cosa, poder verla, por ver el hecho en sí, o no. Volver al hecho en sí. Poder verlo, porque, digamos, la escena, digamos, era una niña, Ah, obviamente claro, abusada, claro, claro. Sí, yo creo ¿no? que sí. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que regresar al hecho. Yo creo que hay que resignificarlo, reenmarcarlo, pero liberarlo, ¿no? Hay muchos ejercicios que se pueden realizar para poder liberar el dolor, porque no hay otra vía. El dolor, el sufrimiento duele No, y revivimos una escena de y la abrazo y libertad de, porque duele. ella estaba solita, y eso de Exacto. sentir que estaba sola. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, y lo podemos hacer, vamos a trabajarlo en el seminario, es, por ejemplo, vas a imaginar que tu vida es una película, una de esas cintas viejas, ¿no? De esas cintas viejas, de esa película, ¿cuál es el slide, el clímax más doloroso de tu vida? Y vos vas a decirme, entonces lo cortamos, ¿no? Lo sacamos. Ese momento del trauma, del abuso, de lo que haya pasado, ¿no? Entonces, alrededor de eso hacemos una reflexión. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo antes de eso? ¿Qué sentiste? ¿Qué palabras vinieron a tu mente? ¿Cuál fue el diálogo con vos misma? ¿Qué emociones sentiste? ¿Cómo se manifestó en tu cuerpo? ¿Qué hiciste inmediatamente? ¿Qué condición o qué capacidad te gustaría tener ahora para volver a enfrentar esa situación si tuvieras que enfrentarla? Hacer una fantasía guiada alrededor de eso, y después de eso hacemos un diálogo socrático, ¿no? Ok, ¿esto fue culpa del azar? ¿Fue culpa o responsabilidad de alguien? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendes de la libertad, de los valores, de la responsabilidad? ¿Qué aprendes? ¿Para qué futuro, para qué presente te preparó eso? ¿No? Que hay un propósito superior al que te está preparando para algo, ¿no? Entonces hacemos toda una reconfiguración del evento, pero después de que ha sido liberado el dolor, no antes, porque si no el mismo diálogo se vuelve una capa que entierra eso que no se quiere recordar. Y No sé si me continuamente explico. afirmar que así fue vista, porque esa vergüenza que llevó de ser miradas, digamos, constantemente tiene esa observación de cómo es mirada. Sacarla, o sea, recuperar eso de ser único y irrepetible, esa no es ella, ¿no? Ir llevándola a que se encuentre con su verdadero ser, ¿no? Sí, pero ese es un camino. Probablemente va a tomar más tiempo Sí, del toma previsto. tiempo, pero Exactamente. es la meta, es hacia dónde vamos tendiendo. Es la meta, y yo me he dado cuenta con la experiencia de que a veces surge solo. Es como un dato de iluminación, es como un destello de iluminación. De pronto la vida te sorprende haciendo algo diferente que no esperabas. Pero en la medida en que vas haciendo consciente tu inconsciente espiritual, la vida te sorprende. Y vos decís, esto es para mí, aquí está mi identidad, aquí está mi Es que misión. a mí me pasa que, no sé si lo constatás, que si somos bien, buenos observadores, cada cosa, persona y situación que la vida, que Dios te presenta, la providencia, los guarda para poder lograr ser eso que Él ha pensado que seamos, ¿no? Claro, por eso, pero hay que saber ver y escuchar. ¿eh? Dice Jesús, benditos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque escuchan. Uno de Exacto. los ejercicios que yo pido a los pacientes es, bueno, vas a buscar una agenda, y en esta agenda vas a escribir todos los días cosas que viste, cosas que escuchaste, cosas que olfateaste, cosas que tocaste, cosas que tus sentidos descubrieron que no conocías antes y que la estaban ahí, estaban en tu camino por donde caminas todos los días, pero que hoy sos consciente de eso y lo podés escribir. Y te Y agrego eso, algo miren, más que es dice un mágico, sacerdote, eso es mágico. perdón, un sacerdote dice, esos son signos, son señales. Y él dice que el signo precede a la acción. O sea, si tenemos en cuenta eso, como vos decís, ¿no? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué es lo que vi, no?
es una señal para después obrar, dice él. Claro, claro, muy Con esto bien. cierro. Magnífica tu exposición, muchísimas gracias. Gracias, Susana. Un abrazo hasta Argentina. Sí, gracias. Sí, estoy aquí en Morón, en Buenos Aires, Argentina. Ah, bueno. Magnífico. A ver cuándo pasamos por allá. Muchas Paulita, gracias. Este, estaba pensando cómo es que, bueno, yo me eduqué en un colegio católico toda mi vida y cómo es que esta parábola era cotidiana. ¿Y qué nos enseñaban las hermanas? Nos enseñaban que el hijo pródigo era el malo y que el hijo mayor que se quedaba con el papá era el bueno y que cuando regresaba el hijo menor, el hijo mayor se enojaba, pero que el mayor tenía la obligación de perdonarlo. Y ahí quedaba la historia, ¿verdad? Ese era el fin último de la parábola. Pero me llamó mucho la atención desde el momento en el que Gisita escribió el título de la charla, porque es verlo desde un punto de vista totalmente distinto. Y no cabe duda que esta desprogramación que nosotras hemos venido haciéndonos nos va a encontrar con muchas situaciones de estas, con cosas nuevas que nos ofrecen las historias que quizá ya conocíamos. Porque yo entiendo ahora que esa familia de ese papá y esos dos hijos están en mí, ¿verdad? Soy yo quien toma las decisiones, soy yo quien se vuelve consciente, soy yo quien se responsabiliza de manejar, ¿verdad? O de controlar, de gestionar a esos dos hijos y que siempre va a estar ese padre amoroso que es el centro de mi ser, esperando a que yo regrese, que no importa las veces que me he autosaboteado, no importa los errores cometidos, siempre voy a estar yo en esencia para poder entender todas esas situaciones y esas emociones que muchas veces nos cuesta manejar, ¿verdad? En el duelo, nosotras las mamás, y me voy a referir específicamente al punto de la culpa, ¿verdad? Que muchas nos sentimos culpables porque no fuimos lo suficientemente mamás, porque no estuvimos, porque debimos haber educado mejor y tantas cosas. Pero entendiendo esa responsabilidad que, que debo asumir desde esta nueva vida que nosotras estamos formando, esa culpa se va desvaneciendo, porque realmente somos nosotras las que tomamos esas decisiones conscientes. El camino del duelo nos ha regalado la amplitud, la apertura de esa conciencia maravillosa. Entonces, gracias, Alberto, de verdad que es una charla preciosa. Como dijo Gisita, nos tumbó el cerebro ahí, Sí, quiero aprovechar lo que pero decías es, porque me parece importantísimo eso que dijiste, Paola. La- ajá, la- con la pérdida de un hijo, ¿cuál es la peor pérdida? Es mi propia pérdida. ¿Y qué el es rol lo de que yo, madre. y qué es lo que yo he perdido de mí mismo, de mí misma al perder a mi hijo? He perdido el amor por mí mismo. He perdido mi amor propio por la culpa. He reemplazado mi amor propio por la culpa. Y ese es el yo impuesto por las circunstancias que juzgan, ¿no? Eh, eh, mi propio amor, ¿no? Mi amor propio. Entonces, ¿cuál es la peor pérdida? Aquello que se va de mí al irse mi hijo, pierdo mi identidad, mi lugar, mi frecuencia, mi ritmo, mi música, pierdo mi alma. Y la vez pasada hablábamos del robo del alma, no sé si se acuerdan, ¿no? El robo del alma, la inspiración, la pasión, el aliento de vida, lo pierdo. Y entonces la culpa se empieza a somatizar, se empieza a somatizar en enfermedades, en depresiones, en frustraciones, cuando realmente lo que necesito es hacer consciente
el amor como una virtud del espíritu para recuperar mi alma. Y recuperando mi alma, recupero también el vínculo con el alma de mi hijo que está ahí esperando a que yo recupere la mía. Muchas gracias. De verdad, Alberto, que Gracias a ustedes. estoy fascinada. Muchas gracias. Y gracias a todas por estar. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, Sí, Gisita, te dejo a ti. antes de voy a leer algunos comentarios del chat. A ver, algunas, porque discúlpeme que estoy con el celular, pero voy a tratar de... dice, dice María Celia, muchas gracias, doctora Araika. Este tema me hace reflexionar que tenemos que caer para despertar el inconsciente, para abrazar una nueva vida, asumiendo con responsabilidad lo que nos pasa, para afirmar la vida. Clara Martínez, muchas gracias, doctor Alberto. Una propuesta nueva de integración teológica existencial. Excelente tema, trabajado de forma magistral. Muchas gracias por la invitación. A ver, Maribel Aguirre. No existen otros, esos aparentes otros soy yo, y estoy reflejado en el exterior. Me amo en ti, me perdono en ti, me encuentro con él, con el todo, y aprendo a desaprender, aprendo a amarme, a dejar de lado esa aceptación de otros, a seguir estereotipos. Yo soy el que soy. Excelente parábola. Encontrar el sentido de la vida reconociendo que estoy unida y conectada con el todo. Hermosas palabras, Maribel, como siempre. Gracias. Carlina, mi estimado Alberto, gracias por tan buena charla. Tengo varios días muy tristes sintiendo que el estar no tiene sentido. Y hoy doy gracias por tan gran mensaje que recibí hoy de usted. Hoy mi inconsciente espiritual me ha llevado atrás, donde no solo es el dolor de haber perdido a mi hijo, Leonardo, el 10 de octubre del 2021, a la edad de 37 años, donde hay un gran dolor de madre, el cual no tiene cómo ser reparado. Duele, pero también de atrás tengo más dolencias que se tienen que trabajar. Gracias, lo amo. Dios lo bendiga. Gracias, Carlina. Infinitas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto, por el tema muy interesante, sobre todo aprender a saber de nuestro interior. Gracias. Me inscribiré en el taller de www.albertoaraica.com. Muy amable, emocionada de leer más sobre el inconsciente espiritual. Lilia, muchas gracias. Pao Gis, doctor Alberto, gracias por tanto. Gran aprendizaje. Todo es gratitud. Tenemos Carly, nuestra querida Carly. Gracias, gracias, gracias por enseñarnos tanta sabiduría. Infinitas bendiciones a todas hermanitas. A Lucas, mi hijo que trascendió. Siempre le decía que era único, histórico e irresponsable. El conocimiento y el hacer lo propio nos hace conocernos y amarnos. Ahí creo que están todas las llaves. En amarnos, aprender a ser felices más allá de las situaciones vividas, tomar todo como aprendizaje. Abrazos de alma a alma para todos. Muchas gracias, Carly. En realidad, en el grupo, doctor, y para las personas que hayan entrado, que no son parte del... Irrepetible, con razón, Carly. Gracias, irrepetible. En las personas que han entrado, bueno, somos un grupo que somos madres que hemos caído ahí al dolor, hemos estado en esos arquetipos de culpa, también de echar, de no hacernos responsables también, de estar también en situación de victimismo. Hemos entrado a lo más fuerte y lo más oscuro, pero también nos hemos reconciliado y nos hemos reencontrado con nuestro yo. Seguimos en el camino, pero podemos decir que hemos vuelto a reír,
con los ojos que pueden brillarnos, lo que decía el doctor hace un momento, encontrar que el amor, la fuente, que somos parte del todo y que no estamos separados de nada. Tenemos un grupo en el chat, si hay alguna mami que esté aquí, que no esté, tenemos un grupo en el chat de ayuda mutua, que es el regalo de tu partida. Quiero aprovechar también para las personas que no estén en el grupo, comentarles que Paolita tiene un libro escrito que se llama El regalo de tu partida, donde si alguien desea puede ahí entrar un poco más a este camino del duelo, pero a través del amor y la transformación. Lo pueden buscar en Amazon como El regalo de tu partida. Y bueno, y también quería leerles un poquito del seminario virtual del doctor Araica, seminario virtual, espiritualidad, existencia y sentido de vida. Aprende a interpretar las historias de la Biblia desde la perspectiva existencial para contribuir al desarrollo de una vida espiritualmente plena y llena de sentido, a utilizarlas dentro del espacio terapéutico con el fin de contribuir a fortalecer el diálogo existencial de los pacientes. Este seminario va a empezar del 3 de abril al 22 de mayo. El horario, voy a dar el horario de México, ya cada uno va sacando en su país, es los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Perdón. La duración es de 8 semanas y estos son algunos de los temas que se va a tratar. Uno, ¿de qué existencia, de qué espiritualidad y de qué sentido hablamos? ¿Por qué vincular la experiencia espiritual y el sentido de vida? El mito de la programación mental del ser humano, el potencial espiritual del ser humano, ejercicio, obstáculos para la espiritualidad, la antropología de Víctor Frank como marco de interpretación de las historias bíblicas, aplicación al diálogo entre Nicodemo y Jesús. Se va a tratar en la semana 2 el carácter existencial de la autotrascendencia. Semana 3, inconsciente impulsivo, inconsciente espiritual. Semana 4, el sentido racional de la espiritualidad. Semana 5, vulnerabilidad y espiritualidad. Semana 6, construyendo una mentalidad orientada a lo espiritual. Semana 7, la espiritualidad existencial como misión de vida. Semana 8, aplicación terapéutica de las historias bíblicas como recursos para el desarrollo humano. Realmente va a ser un curso maravilloso porque nosotros conocemos muchas historias, la Biblia desde un paradigma de miedo, un conocimiento muy limitado que nos ha programado en tener miedo de todo y de pensar que hay alguien ahí arriba que nos castiga y nos premia, pero qué lindo es que a pesar del dolor tan grande que nosotros hemos atravesado, estamos conociendo a personas como usted, conociendo este tipo de conocimiento tan profundo que podemos decir nosotros, entiendo el para qué de haberme quedado yo todavía en este plano, ¿no? Entonces, solo eso, no sé si alguien más quiere comentar algo, levantar la manito, y si no, están invitados a este curso con el doctor. Igual les voy a pasar ahí por el chat su teléfono, si alguien desea inscribirse, les Gisita, pasamos. perdón. Perdón, Paulita. Carlina Obregón tiene levantada su manita. Ah, adelante, gracias, Paulita. Gracias. Adelante, Carlina. Tu micrófono está Pon cerrado. tu micrófono, Carlina. Ante todo, bueno, agradezco a todo el grupo. Doctora Araica es excelente. Mejor dicho, lo amo, pero como de aquí desde mi corazón. Sí, me pongo triste y todo, pero usted hoy me ha hecho echar para atrás más situaciones de tristeza que tuve desde pequeña y que evadía, a pesar del dolor de haber perdido un hijo. Mil gracias, doctor. Hay que trabajar esto, es fuerte. A veces quitaba la cámara porque
me daba mis ataques de rabia y todo, y sí, este, cuando quiera, yo quiero una terapia con usted, doctor. Gracias. Carlina, gracias, te mando un abrazo hasta México y como te dije, pues la vida no es ideal, pero es suficiente para seguir afirmando la alegría, la pasión, la solidaridad y el amor y la vida que también tu hijo te ha heredado, ¿eh? Así que hay que honrar eso y ya vamos a, a ir encontrando pistas en el camino para poner el corazón por encima de nuestro dolor, ¿eh? Un abrazo, Carlina. Gracias. Querida Carlina, igual te abrazamos de parte de todo el grupo. Somos mamis que tenemos tu mismo sentir, pero que también hemos podido trascender y tener el amor por encima de todo. Solamente dejar a todo el grupo, porque también hay mamis que recién van entrando, decirles, este tipo de reuniones no lo estaríamos haciendo si nuestros hijos hubieran trascendido. Entonces, no los hemos perdido. Porque cuando alguien pierde algo, es algo que ya desapareció. No puedes perder algo por lo que vives, por lo que aprendes a ser mejor ser humano. No puedes perder algo cuando te retas a poder, esas palabras que les decías a tu hijo o a tu hija, quiero que seas así, quiero que te pares del dolor, lo haces, lo pones en ti mismo. Cuando te aprendes a amar, cuando agarras ese amor que tanto tienes para tu hijo y te lo das también a ti. No podemos perder, no se pierde. Y cuando nos damos cuenta que no hay pérdida, nos reconciliamos con la vida. Es un pasito a pasito, es un día a la vez, es poco a poco, con muchísimo amor. A todas las mamis siempre las abrazamos, que nosotras también hemos empezado ahí en el hoyo, pero sabemos que la fuerza del amor es indestructible y se para siempre sobre el dolor. Tienen ahí el hermoso seminario, tenemos, digo, me incluyo, el hermoso seminario con el doctor Alberto, con ejercicios, con un entendimiento de las parábolas mucho más profundas. Invitarles una vez más, pueden entrar a Amazon y buscar el libro, El regalo de tu partida, de Paolita, que está ahí ya, que ya lo pueden tener en físico, los que deseen. También estamos en el grupo de WhatsApp y esta reunión va a estar en YouTube, porque yo creo que hay muchas personas que necesitan volver a escuchar, o necesitamos, porque es tan profundo este mensaje que es necesario escucharlo una vez más. La recomendación ahí, les vamos a pasar por el WhatsApp también el teléfono del doctor, si alguien quiere comunicarse, ¿ok? Así que bueno, por mi parte, agradecer, doctor, por su entrega, por el tiempo que le ha dedicado a este domingo, como usted dice, de repente dejando de hacer algunas cosas para Domingo de entregarnos un Ramos. trocito. Ahí justo Domingo de Ramos, para entregarnos un Bien. trocito de su corazón a cada uno. Muchísimas gracias a todos, todas. Un abrazo, como siempre. Gracias, Bendiciones. doctor. Bendiciones. Gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.